En el México de antes, la comida no seguía modas ni se cocinaba por capricho. Era ingenio, necesidad y cariño servidos en un plato. En los hogares de la clase trabajadora, la cocina era mucho más que un espacio para comer. Era el corazón de la casa, donde se estiraba cada peso, se compartían historias y se aprendía que en México nada se tira, todo se aprovecha. Con poco se hacía mucho, y con lo que sobraba se creaban auténticos festines. Así, día tras día, la escasez se transformó en costumbre, y la costumbre en tradición. Hoy encendemos esa memoria con 10 platillos que alimentaron cuerpos y jornadas enteras, y que, sin hacer ruido, fueron desapareciendo de nuestras mesas. Quédate hasta el final, porque quizá reaparezca el sabor que en tu casa se preparaba con amor, o aquel platillo que dabas por perdido y que, con solo recordarlo, puede devolverte un pedazo de tu infancia. Número 1. Tacos de canasta. El desayuno que viajaba en bicicleta antes de que amaneciera. Cuando la ciudad aún bostezaba, los fogones ya ardían y las ollas servían llenas de guisos. Papa con chorizo, frijoles refritos, chicharrón en salsa, frijol en adobo. Los tacos se armaban uno a uno, se acomodaban en una canasta forrada con tela y papel, se bañaban con aceite caliente para conservar el calor, y salían a las calles en una bicicleta que conocía cada esquina. Frente a fábricas, obras o paradas de camión, obreros, estudiantes y choferes pedían 2, 3, 5 tacos. Al destapar la nube tibia del vapor, esa que pocos han vuelto a oler, el aroma lo envolvía todo. Eran baratos, rendidores, y con un par bastaba para resistir la mañana. Hoy sobreviven como antojo ocasional, en eventos o fines de semana, no como aquel desayuno cotidiano que sostenía el día. Tal vez por eso, cada vez que regresan, cada mordida sabe a nostalgia. Y si la mañana era deprisa, el siguiente plato era la salida más directa. Número 2. La guajolota. La torta de tamal que salvaba las mañanas. Cuando el reloj corría y no había tiempo de sentarse, el tamalero abría el bolillo, metía el tamal caliente, y si había suerte, lo bañaba en salsa verde o roja. Un trago de atole y listo. Era harina sobre harina, energía asegurada, sabor conocido. Se comía de pie, con la mochila al hombro o el casco en la mano. Bastaba una guajolota para llegar entero al mediodía. Con los años, llegaron las cafeterías de cadena, los desayunos light y los para llevar que olvidaron lo que era comer con el alma. Así, la guajolota se volvió un gusto culposo, un recuerdo de secundaria o de camino al taller. Pero hay mañanas que solo se salvan con ese bocado que calienta manos, cuerpo y ánimo. Y cuando por fin la prisa se iba, el cuerpo pedía cuchara. Número 3. Sopa de fideo. El abrazo caldoso de todos los días. En muchas casas, si el día había sido pesado, la respuesta era una sola: sopa de fideo. El fideo se doraba hasta tomar un tono ámbar. Luego caía el caldillo de jitomate con ajo y cebolla, y el olor llenaba la casa entera. A veces se sumaba una hoja de laurel, un chipotle, o cubitos de papa y zanahoria. Bastaban unos minutos de hervor para componer el ánimo. Era un plato humilde que no pedía nada y lo daba todo. Calmaba, llenaba y reconfortaba. Con tortillas de maíz, podía transformarse en una cena completa. Si sobraba, se refreía al día siguiente, y esa versión más espesa se convertía en otro manjar. La vida moderna la cambió por sopas instantáneas y cremas de sobre, pero solo hacen falta 2 cucharadas de la original para volver a ver el mantel de cuadros y escuchar la voz que dice: sírvete más. Y si al abrazo de la sopa le seguía el pan, lo sencillo se volvía festín. Número 4. Molletes de frijol con queso. Lo simple que parecía un lujo. Un bolillo partido y tostado, nada más. Frijoles refritos, bien sazonados con ajo y epazote, y queso que se doraba en las orillas y se derretía en el centro. Un toque de pico de gallo encima, y listo. Desayuno de fonda, pero con sabor a banquete. Para el trabajador, el mollete era la perfección. Barato, rápido y poderoso. Acompañado de un café de olla, alcanzaba para sostener toda una mañana de esfuerzo. Llegaron las versiones gourmet, con aguacate, tocino y quesos importados, pero el mollete que vive en la memoria es otro.
el que se resuelve con frijol de verdad y pan que truena al primer mordisco. Detrás de ese mollete siempre había un motor encendido, la olla que nunca descansaba. Número 5. Frijoles de la olla. La base que sostenía todo. Más que alimento, eran un sistema entero de vida. Se lavaban, se remojaban y se cocían despacio con ajo, cebolla y epazote, dejando que el aroma llenara la casa entera. Servidos en cazuela de barro, con su caldillo espeso, unas gotas de salsa y tortillas calientes, los frijoles eran una caricia sencilla. Lo que quedaba al día siguiente se convertía en frijoles refritos, y de ahí pasaban a quesadillas, sopes, tlacoyos o a coronar un mollete. No había desperdicio, había continuidad. En la familia trabajadora, una olla de frijoles era sinónimo de tranquilidad, de hogar seguro y de comida que siempre alcanzaba. Proteína accesible, sabor confiable, y la certeza de que mientras hubiera frijoles, había comida. Cambiaron las modas y los prejuicios, pero sin ellos, muchas historias no habrían existido. Sirve un plato humeante con bolillo al lado y entenderás por qué nunca se fueron del todo. Antes de seguir, si este recorrido te está gustando, suscríbete al canal. Lo que viene partía a la mesa en dos, en opiniones y en recuerdos. Número 6. Hígado encebollado. El plato que dividía familias. La cebolla cortada en plumas se doraba hasta volverse dulce, y luego el hígado entraba al sartén a chisporrotear, pidiendo sal, pimienta y a veces un toque de comino. Para algunos era gloria pura, para otros, un reto que solo el arroz o el puré podían suavizar. Durante décadas fue la forma más práctica de asegurar hierro y vitaminas con poco dinero y poco tiempo. Las carnicerías lo ofrecían barato, y en casa bastaban unos minutos para tenerlo listo. En muchas mesas se repetía la frase, cómelo, te hace bien. Tal vez no todos lo amaban, pero sí lo entendían como un símbolo de cuidado y esfuerzo. Hoy sobrevive en fondas y cocinas fieles a la memoria, donde todavía se sirve con el mismo orgullo. Y si de rendir se trata, el siguiente guiso tenía una ventaja. Sabía aún mejor al día siguiente. Número 7. Albóndigas en salsa de chipotle. La comida de lonche, de fiambrera, de fonda. Carne molida mezclada con arroz cocido, pan remojado, huevo, ajo y perejil, convertida en pequeñas bolitas que se sumergían en un caldillo espeso de jitomate con chipotle. El aroma llenaba la cocina antes de que el hervor terminara. Recién hechas eran un festín, pero recalentadas al día siguiente sabían incluso mejor. Eran prácticas, rendidoras, fáciles de empacar junto al arroz a la mexicana y las tortillas. En cada casa se ajustaba el toque. Más chipotle para los valientes, menos para los niños. El ahumado dejaba una huella que convertía lo sencillo en recuerdo duradero. Y cuando el cuerpo pedía banqueta, ruido y risas, llegaba la reina de las garnachas, la que no perdona manchas. Número 8. Pambazo de papa con chorizo. La garnacha que mancha y alegra. El pan se baña en salsa de chile guajillo y se dora con manteca hasta tomar color y textura crujiente. Se abre para recibir el relleno humeante de papa con chorizo, se corona con lechuga, crema, queso y la salsa que toque. Morder un pambazo era sentir como el guajillo te pintaba los dedos y te calentaba la cara. Así debía ser. Era calle, era barrio, era cena de paso después del turno, antojo de miércoles, premio de viernes. Con el paso del tiempo, la remodelación de plazas y los permisos cada vez más estrictos fueron borrando muchos puestos. Hoy sobreviven en ferias o eventos, pero el verdadero pambazo, el de banqueta, se recuerda mirando pasar el camión mientras se escucha el chisporroteo del comal. Y si no había para carne fresca, una lata bien usada salvaba el día. Número 9. Tortitas de sardina en caldillo. La lata que se convirtió en comida de verdad. Cuando el presupuesto apretaba, la sardina enlatada era un salvavidas. Se desmenuzaba, se mezclaba con huevo, pan molido, cebolla y perejil, y de ahí nacían tortitas doradas que luego se dejaban cocinar en un caldillo de jitomate con un toque de chile. Eran humildes, sí, pero sabrosas, nutritivas y rendidoras. Aguantaban el recalentado y combinaban perfecto con arroz blanco, frijoles o tortillas recién hechas. Con el tiempo,
Les cayó la injusta fama de ser comida de lata, pero quienes crecieron con ella saben que en esos platos sencillos había ingenio, sustancia y dignidad. Eran el recordatorio de que, con lo justo, el mexicano siempre supo ponerle sabor a la vida. Pero basta cerrar los ojos, o concentrarse en el sabor del caldillo y en la textura de esas tortitas, para que regresen las tardes de uniforme escolar y la voz familiar que llamaba desde la cocina, a comer. Y para cerrar este recorrido, llega el platillo que sabía a domingo, a hogar y a descanso. Número 10. Caldo de res con verduras. El domingo que abrigaba por dentro. En la olla más grande de la casa se mezclaban los huesos con tuétano, el chambarete y el espinazo. El hervor lento y constante extraía el alma de la carne junto con ajo, cebolla y sal, y poco a poco, la casa entera empezaba a oler a domingo. Luego llegaban los elotes en trozos, la zanahoria, el chayote, la calabacita y la col, el caldo se volvía dorado, espeso y fragante, un consomé que era casi un abrazo. El caldo de res organizaba el día. Primero se servía el consomé con arroz y unas gotas de limón. Después, la carne y las verduras, acompañadas de sal de grano y salsa martajada. Si había suerte, alguien untaba tuétano en la tortilla y la mesa entera celebraba. Hoy, este platillo se cocina cada vez menos por el tiempo que exige, pero sobrevive en fondas queridas y cocinas que aún respetan los domingos lentos. Cuando llega humeante al plato, se siente como si alguien te cubriera con una cobija invisible. Ahí recordamos que no eran solo recetas, eran una forma de estar juntos. Dicen que lo que no se cocina, se olvida, y con el tiempo, algunas costumbres se fueron enfriando. Hacer rendir cada peso, esperar, dejar que el guiso hablara a fuego lento. Antes la olla borboteaba y la familia se reunía sola. Luego llegaron las prisas, el doble turno, las distancias. Aprendimos a comer de pie, con el celular en la mano y la mirada fija en el reloj. Pero basta un olor, una cucharada o un simple sabor para volver, aunque sea un instante, a la cocina donde todo empezó. Estos platillos no se fueron del todo. Siguen ahí, dormidos, esperando a que alguien los nombre y vuelva a encender el fuego. ¿Cuál fue tu favorito? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete si te gustó este video. Así seguimos rescatando juntos las historias que aún viven entre los sabores de México.